En este ejercicio que nos hacía falta, indica que la empresa Los Lagos S.A. inició operaciones en enero del 2000 y las utilidades reportadas en los últimos 3 años son, bueno, ahí nos detalla cuáles son. También nos dice las utilidades que ha tenido este año en el primer, segundo y tercer y cuarto trimestre. Nos habla de los ingresos que son gravables, perdón, no gravables, de los gastos que son no deducibles, que son gastos familiares. Nos dice que la empresa está sujeta a una tasa del impuesto de renta del 10%. También nos dice que, bueno, cualquier pérdida se sumaría al cálculo del impuesto sobre la renta y que en el último trimestre debe ajustar la provisión correspondiente. Entonces, bueno, vamos a ir desmenuzando este ejercicio, ¿verdad? Nos piden, pues básicamente hacer los asientos eh, y en los cálculos de los adelantos y del pago del impuesto. Lo primero que nosotros vimos en la teoría es que relacionado con el impuesto sobre la renta está la realización de lo que son adelantos que la legislación tributaria nos deja como obligatorios cada meses, ¿verdad? Habíamos hablado de los meses de junio, septiembre y diciembre. ¿Cómo se determinan esos adelantos, que sería la parte que nos piden calcular? Bueno, ese se calcula sobre el impuesto que se tuvo que pagar en los últimos 3 años. Por eso aquí tenemos el año 2000X0, el año 2000X1 y el año 2000X2. En estos 3 años nos dieron la utilidad y yo puedo calcular el impuesto correspondiente. La utilidad del 2000X0, 18 millones. Voy a ponerle esto también igual, formato número. El impuesto nos dice, bueno, supongamos que todos los años es la misma tarifa, ¿verdad? Y la misma tasa, pero yo ya les dije a ustedes que eso puede variar de un año al otro, todo depende del nivel de ventas que nosotros tengamos y que va escalonado. Entonces, aquí el ejercicio está muy simplificado en ese sentido, no, la idea no es que nos compliquemos aquí viendo a ver en qué extracto estamos y todo esto, sino ver cómo se calcula el adelanto. Entonces, supongamos que ya esta es la utilidad y lo multiplicamos por el 10%. En el primer año tendría que haber pagado 1.800.000. En el segundo año no tuve utilidad, sino que tuve una pérdida. Recordemos que el impuesto se paga únicamente sobre una utilidad. Cuando yo tengo una pérdida, el impuesto es cero. Y finalmente, en el año 2022 tengo 30 millones de ingreso, de utilidad, perdón, y por tanto el impuesto es 3 millones. Estos son los últimos 3 años. Bueno, de hecho, en este caso, esta empresa únicamente ha estado por 3 años, ¿verdad? Y lo que nos solicita, en este caso, la ley del impuesto sobre la renta, es que yo determine cuánto es el promedio de esos 3 años. El promedio es de 1.600.000, ¿verdad? Aquí utilicé la fórmula de Excel de promedio. También ustedes lo podrían haber hecho diferente. El promedio de 1.600.000. También ustedes podrían haber determinado, voy a hacerlo aquí, cuánto es el total, que el total sería la sumatoria de los 3 años anteriores. Este es el total. Y a este total lo dividimos entre 3. Bueno, cualquiera de las dos formas. Yo lo hice ahí directamente con la fórmula de promedio de Excel. Voy a dejarla con el método más extenso. Y lo que nos dice la ley es, ok, usted calcula el promedio de los últimos 3 años, ya aquí lo tenemos, y lo compara con el último año. Y tiene que seleccionar el más alto.
Entonces, el último año son 3 millones. El promedio es 1.600.000. Usted tiene que escoger el más alto. Entonces, voy a ponerle por aquí tal vez monto seleccionado. Monto seleccionado es el mayor entre los dos, 3 millones. Para que se recuerden, sería aquí aplicando la función máximo entre los dos montos, entre este y este. El que les dé el mayor. Y el adelanto se determina tomando esos 3 millones y dividiéndolo entre 4. Entre 4 trimestres, ¿verdad? Este es un adelanto por trimestre. Como el trimestre, el año tiene 4 trimestres, sería entre 4. ¿Alguna consulta hasta acá? Estamos con esos 750.000 o más o menos. Sí. Bueno, cualquier cosa me avisan. Eso es lo que nos pedían en el ejercicio cuando dice que calcule el monto que debe pagar como adelanto trimestral la empresa por impuesto de renta, para lo cual indique el monto del impuesto de renta promedio de los últimos años, que es aquí 1.600.000, o el monto del impuesto el mayor, del último año el mayor. Aquí está, entonces, ¿verdad? Hicimos la comparación y este sería. Calcular el impuesto de renta del año 2003. Si en un año hay pérdida, se considera el impuesto así. Bueno, ¿cómo se determina? Ya hicimos este, que es el primer cálculo que pedían, y el adelanto. Ahora ocupo determinar el impuesto de este año, ¿verdad? Ese era el 2002, estamos en 2003. Para el año 2003, vean que aquí nos dieron la utilidad por trimestre. Entonces, para el año 2003, lo primero que tenemos es la utilidad de cada uno de esos trimestres. Yo tengo el trimestre 1. Bueno, ahí lo pusieron con números romanos. Vamos a ponerlo igual. El 2, el 3 y el 4. Oh, ahí está. Tuvimos como ingreso bueno, utilidad, tuvimos como utilidad, ya que nos lo simplifica, como utilidad en el primer trimestre, una pérdida de 8 millones. Segundo trimestre, 15 millones. Tercer trimestre, 9 millones. Cuarto trimestre, 5.800.000. Le voy a quitar un cero. Eso significa que la utilidad es de 21.800.000. Esa es la utilidad del 2003. En la presentación, ¿cómo se llamaría o cómo le dijimos que se llamaba esa utilidad? ¿Se recuerdan? Nadie se recuerda. La utilidad antes de impuestos. Y sí, pero había otro concepto. Sí, eso es la utilidad antes de impuesto, pero yo les puse que se llamaba utilidad contable. Ya no puedo. Utilidad contable. ¿Por qué se llama utilidad contable? Porque esta tiene todos los ingresos y gastos de la empresa, pero no la que me va a reconocer Hacienda, porque Hacienda no reconoce todos los elementos que nosotros contablemente hemos registrado. Hacienda va a hacerle o va a solicitar dos ajustes. El primer ajuste es los ingresos no gravables. ¿Qué es un ingreso no gravable? Por ejemplo, una exportación. Cuando nosotros exportamos, sobre ese ingreso no pagamos impuesto. O por ejemplo, yo tenía una inversión en el banco y el banco me pagó intereses sobre esa inversión. Cuando me da el interés, ya lo vimos en el tema 2, no sé si se recuerdan, el banco me deducía
de una vez el impuesto de renta de ese interés, que era como el 15%. Los intereses es, ¿verdad? Un caso ahí muy particular porque ya nos han hecho la retención. Puede ser ingresos a los que no les aplica el impuesto o ingresos que ya hemos pagado el impuesto. Por ejemplo, si yo le vendo al gobierno, ellos me hacen una retención. Hay una parte que por tanto ya estaría o yo ya habría pagado el impuesto. En este caso, vean que nos dice que existen ingresos por intereses que son no gravables. ¿Por qué son no gravables? Porque ya cuando me pagaron el interés, ya me dedujeron el impuesto. Estos ingresos no gravables se restan de la utilidad. Entonces, para fines de la utilidad contable de mi estado de resultados, el ingreso va normal como parte de mis ingresos, pero al momento de pagar el impuesto de renta, lo tengo que restar. Y de forma contraria, ¿sí? Yo voy a sumarle el gasto no deducible. ¿Qué puede ser un gasto no deducible? Bueno, en el artículo 8 de la ley del impuesto sobre la renta, no, la idea no es que aquí lo veamos ni nada por el estilo, pero en el artículo 8 de la ley del impuesto sobre la renta nos habla de los gastos que son deducibles. Cualquier gasto que no esté ahí es no deducible. Por ejemplo, una depreciación que no sea por línea recta es no deducible. La parte de gastos por incobrables es no deducible. Si yo hice o determiné una pérdida del deterioro del valor de un activo, es no deducible. Cuando hacíamos la actualización del valor de una inversión, que era una cuenta ¿cómo se llamaba esto? Una pérdida no, bueno, que era una pérdida únicamente a nivel de libros, una pérdida no realizada en el valor de la inversión es no deducible. O pongámoslo en otro contexto, un gasto por, por medicamentos, por ejemplo, que una empresa pueda comprar, esta únicamente tendría como deducible lo que establezca la ley. La ley únicamente permite los implementos para un botiquín de emergencia. Compras fuera de esto ya no serían deducibles. Entonces, ¿qué es lo que incluye a nivel de medicamentos un botiquín de emergencia? Acetaminofén y aspirina. Si yo compré, por ejemplo, ¿qué podría haber comprado? Bueno, cualquier otro medicamento. No sé, compré una Panadol. Esa sería no deducible. ¿Qué es lo que hacemos con el no deducible? Como es un gasto que no podría haber incluido en bueno, no podría haber incluido para fines fiscales, tengo que sumarlo. 3.600.000. Sí lo incluye la conta y todo, ¿verdad? Porque sí fue un gasto en el que yo incurrí, pero es un gasto que no me va a aceptar la administración tributaria. Entonces, en vez de restarlo, lo sumamos aquí para fines del cálculo del impuesto. Y una vez que ya tenemos, bueno, en este caso era la parte de un gasto, bueno, en este aún con más razón, eran gastos del dueño, gastos de los familiares del dueño. Entonces, por supuesto, no tienen ninguna relación con el negocio. Y aquí esto nos daría una base imponible, que es sobre la que se calcula el impuesto sobre la renta. Esto ustedes no lo habían visto en los otros cursos, ¿verdad? Porque únicamente tomaban los ingresos, le restaban los gastos, nos daban una utilidad antes de impuestos y a ese le aplicamos el impuesto de renta. Ahora aquí ya vimos que no es tan sencillo. A esa utilidad antes de impuesto, que nos hablaba la compañera ahora, hay que hacerle estos dos ajustes. Los ingresos no gravables y los gastos no deducibles. Que aquí está muy simple, pero en la vida real sí habría que sentarse a ver gasto por gasto, a ver cuál califica, cuál no, y cuál ingreso califica y cuál no. Que ahí pues todo será tan grande como la empresa. Si la empresa tiene 1.000 ingresos,
uno a uno habrá que ir viendo a ver cuál será. Igual con los gastos. Y bueno, ya una vez que estamos aquí, pues le aplicaríamos la tasa del 10%. Y el impuesto que yo tengo que pagar es 2.400.000, ¿verdad? Que son 24 millones por el 10% del impuesto. Este es el impuesto a pagar. ¿Y estamos claros hasta ahí? ¿Alguna consulta con este segundo cálculo? ¿Seguros? Bueno, vean que con eso, sí, todo bien. Ujú. Y está bien. Con esto concluyo el punto 1. Con eso concluye el punto 1. Y dice entonces ahora, haga los asientos de diario, considerando que hay cierres trimestrales, informales. Eso significa que todos los trimestres yo estoy pagando este adelanto del impuesto de renta. Entonces, punto 1, punto 2, punto 3, vamos a hacer los asientos. Los asientos, pues bueno, primero es que este adelanto tengo que pagarlo trimestralmente. Yo les dije que hay que pagarlo en sí, en junio, en septiembre y en diciembre. Entonces tengo que hacer un asiento el día 30 de junio del 2000X3, que va a ser gasto por, perdón, no es gasto, impuesto de renta pagado por adelantado, cortabancos. ¿Por qué monto? 750.000. Importante que este adelanto, todas las empresas están obligadas a hacerlo. Entonces, de hecho, la administración tributaria se lo carga a uno automáticamente como deuda. Ni siquiera hay que calcularlo, ya ellos por defecto le hacen el cálculo y le ponen ahí la deuda. Uno lo que podría hacer es confirmar el cálculo de esta forma, pero esto ya automáticamente se lo cobran en junio, en septiembre y en diciembre. Ah, bueno, y aquí el monto va cambiando. Son 750 y 750. Ahora, decía que la empresa hace cierres trimestrales, ¿verdad? Informales. Significa que todos los meses va a ir registrando el gasto por impuesto de renta con impuesto de renta por pagar relacionado a estas utilidades. Bueno, en el primer trimestre es una pérdida, entonces el impuesto es cero. ¿Cómo se llamaría esto? Bueno, 31 de marzo del 2000X3 y no hay asiento, ¿verdad? Hay una pérdida. Posterior a este, seguiríamos al 30 de junio, donde ya vimos que hay un asiento del adelanto de renta, pero también va a haber un asiento en esa misma fecha del impuesto. En este caso, hay que ir teniendo cuidado. ¿Cómo calcularíamos el impuesto al 30 de junio? Va a ser los 8 millones de utilidad que teníamos en el primer trimestre más los 15 millones del segundo trimestre. Y sobre este determino el 10%. ¿Qué pasó? Ah, bueno, por el 10%.
Entonces, con fecha 30 de junio tendríamos gasto por impuesto de renta contra el impuesto de renta por pagar por 700,000 colones. Siguiente fecha, siguiendo con esto, vean que al siguiente trimestre, en septiembre, hago pago. Vean que hay algo interesante, ¿verdad? Hacienda no pide adelanto en marzo. Bueno, y ahí eso es porque así lo tiene Hacienda, ¿verdad? Pero en marzo únicamente hubiéramos tenido el gasto por impuesto con el impuesto de renta por pagar. Y los demás trimestres sí tenemos el adelanto y el gasto. Adelanto y me faltaría el gasto. ¿No? El adelanto es el 30 de septiembre, perdón, el gasto, 30 de septiembre, gasto por impuesto, con impuesto de renta por pagar, y aquí sería sobre el acumulado de utilidad que tengo. Teníamos 8 millones, más 15 millones, más 9 millones, son 16 millones. Sobre 16 millones voy a pagar el 10%, es 1.600.000, pero ojo, es acumulativo, ya habíamos registrado 700,000, es el 1.600.000 menos los 700,000 que ya había registrado, es únicamente 900. Y llegado a diciembre, hago mi último adelanto, registro el nuevo gasto de impuesto, que aquí ya tendría que ser la diferencia para llegar a los 2.400.000. Aquí sería 31 de diciembre. Gasto por impuesto de renta, 2.400.000 menos 1.600.000 que ya había registrado, o también es lo mismo que menos 900 y menos 700, o menos 700 que ya había registrado. Es decir, que el último asiento me queda por 800. Cuando yo hago mis cuentas T, tenemos que llegar a un impuesto de 2.400.000, ¿verdad? De hecho, bueno, no voy a hacer la cuenta T, pero si yo aquí totalizo el gasto por impuesto de renta, efectivamente llega a 2.400.000. Y paralelamente la cuenta por pagar sería por 2.400.000. ¿Qué me falta? Únicamente registrar el pago. El pago va a ser a los 2 meses y 15 días después, decía ahí en la presentación, es el 15 de marzo del 2000X4. El 15 de marzo del 2000X4 nosotros vamos a tener impuesto de renta por pagar, ya aquí no estaría por pagar, ¿verdad? Porque ya aquí lo estamos pagando, que sería la sumatoria de todos los que tenemos, o es lo mismo que la mayorización de los 2.400.000. No tengo que pagarlo todo porque fui haciendo los adelantos. Impuesto de renta pagado por adelantado, lo damos de baja, que serían los pagos que hice en junio, en septiembre y en diciembre, y yo cancelo la diferencia. Bancos. 2.400.000 menos 2.250.000. Al final únicamente tuve que pagar en marzo 150.000. Y ahí tendríamos este ejercicio del impuesto de renta. Este sería el tratamiento que se le da. Ahí, bueno, hay otros elementos adicionales que ustedes verán en un curso posterior, pero digamos a grandes rasgos así estamos. ¿Alguna consulta?
¿Algo que no les quede claro? ¿Algo que tenga que repetir? ¿O estamos bien con este? Estamos bien.